prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Amén. Hemos estado nosotros hablando, aprendiendo, siendo entrenados acerca de ¿qué? Acerca de lo que nosotros somos y acerca de lo que tenemos que hacer, de la razón que tuvo el Señor para mandarnos a este mundo. Hemos estado hablando que no somos un accidente del destino, que no somos un accidente de cualquier persona, ¿verdad? Sino que nosotros fuimos diseñados con un propósito único, diga único. Y déjenme decirles que el propósito que cada uno de nosotros es un propósito único. Que si usted muere sin cumplir ese propósito, va a quedar un vacío en este mundo que usted no cumplió. Nosotros tenemos que primeramente descubrir para qué nacimos, cuál es ese propósito que tenemos para encontrarle destino a nuestra vida, para encontrarle nosotros guía a nuestra vida. Pero ahora les pregunto yo, aprendimos hace 15 días que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y para sanar todo eso, para salvar todo nuestro ser por completo, para salvar nuestra vida, nosotros necesitamos encontrarnos ¿con quién? Con nosotros mismos, para entender quiénes somos. Porque cuando algo no sabe qué es, no puede hacer nada porque no sabe para qué funciona. Por ejemplo, si un televisor tuviera vida, pero no sabe qué es televisor, ¿será que va a funcionar? No. Porque cada cosa que es hecha tiene que ser diseñada con un propósito. Igual todos nosotros fuimos diseñados con un propósito. ¿Con el propósito de qué? Si cada uno de nosotros tiene un propósito personal, un propósito especial, un propósito único, lo primordial en nuestra vida para empezar a vivir es saber cuál es ese propósito. La cultura judía dice que uno empieza a vivir al cumplir los 40 años. Es cuando uno ya es productivo, cuando uno ya hizo todo lo que tenía que hacer y ya no tiene limitantes. Y uno ahí tiene que empezar a cumplir con el propósito. O sea que dice la palabra que Él nos constituyó a todos nosotros como herederos y coherederos del reino de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad en esta tierra. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Diga, no soy de este mundo, pero estoy en este mundo con un propósito. Ahora, ese propósito es el que nosotros tenemos que trabajar. Ese propósito es el que tenemos que moldear en nuestras vidas. Porque al Señor dice que no le agrada al Señor el hombre que es de doble ánimo. Que hoy dice sí y mañana dice no. Que hoy dice no y mañana dice sí. ¿Por qué? Porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando un hombre es inconstante en todos sus caminos, empieza algo y lo deja a medias, no lo termina. Y se va a hacer otra cosa y la deja a medias, no la termina. Y cuando va al final de su vida, se muere frustrado. ¿Por qué? Porque no hizo nada de lo que quería hacer. Tiene una familia destruida, tiene una familia que ni se interesa en él. ¿Por qué? Porque es lo que sembró en su familia. Y eso es lo que decimos aquí en el reino de Dios, ¿verdad? Que cada quien al final de su vida tiene lo que merece, ¿verdad? Si trató a su familia de una manera, cuando llegue a viejo, ¿y su familia dónde va a estar? No va a estar. ¿Por qué? Porque así la trató. Y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cómo nos vamos a ver cuando lleguemos a cierta edad? Usted se tiene que ver qué es lo que usted está haciendo ahora, qué está sembrando. ¿Cuánto tiempo se pasa el agricultor sembrando y preparando el terreno para que llegue la cosecha? Mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué siembra el agricultor? ¿Por qué siembra el sembrador? Porque él sabe que si él siembra va a tener cosecha. Entonces, un principio tan simple. Porque un principio tan simple no lo podemos utilizar nosotros aquí en el reino de Dios.
Necesitamos nosotros entender que es cierta la palabra de Dios, que si usted siembra, usted tiene que cosechar, pero el enemigo viene y nos mete la duda. Estamos sembrando por gusto, estamos trabajando por gusto, solo estoy gastando mi dinero, no solo no tengo y lo estoy gastando mis fuerzas, no solo estoy enfermo y estoy gastando mis fuerzas. ¿Y por qué nos empezamos a sentir así? Por la duda, diga duda. Por eso dice la palabra que no tenemos que ser inconstantes, sino que nuestro sí sea, sí dice la palabra de Dios, y que nuestro no sea, pero hablando acerca de lo que nos proponemos hacer, hablando acerca de qué estamos haciendo en esta tierra, porque no me dejará mentirle, que usted se pone a hacer algo, se descuida un momento de eso y cuando siente ya se le fue de las manos, ya no lo puede rescatar y tiene que volver a hacer otro plan, ¿verdad? Por ejemplo, si acá en el ministerio nosotros tenemos que hacer alguna compra, tenemos que hacer una compra acá con José, por ejemplo, que él está encargado de todo eso, ¿verdad? Y yo le digo, mira, José, tenemos que comprar algo por un valor ¿de qué? De 1,000 quetzales, por ejemplo. Así que vamos a apartar eso para hacer esa compra de 1,000 quetzales. Y ya tenemos y anunciamos que vamos a hacer esa compra. Pero si venimos y utilizamos parte de ese dinero para otras cosas, ¿qué va a pasar cuando tengamos que hacer la compra? Ya no va a haber y vamos a tener que hacer otro plan. ¿Por qué? Porque fuimos inconstantes en lo que dijimos y en lo que hacíamos, ¿verdad? Fuimos inconstantes, diga inconstante. Y ese es nuestro gran problema. Tenemos que ser constante en lo que hacemos. Está Thomas Edison, ¿se recuerdan ustedes de él? Y él dijo algo una vez, porque todos burlaban de él, porque había gastado casi todo su dinero, y eso que no era rico, gastado todo su dinero en una idea que él tenía, diga idea. Y eso es el principio de absolutamente todo lo que existe, todo lo que miramos hoy acá, hasta nosotros, fue una idea. Diga idea. Y la idea viene de una imagen. Diga imagen. ¿Por qué tenemos carros el día de hoy? Porque a alguien se le ocurrió que iba a ser más fácil, iba a costar menos hacer algo como una plataforma con ruedas para subir la carga ahí y empujarla. Se puso a ver una imagen en su mente hasta que la fue desarrollando. Y ya estamos hablando aquí de las dos creaciones, porque existen dos creaciones. La primera creación es la idea. Y esa es cuando se crea, ¿en dónde? ¿En dónde se crean las ideas? ¿Dónde? En la mente. Ahí se crea la idea. Cuando se creó la idea, en ese momento, ¿qué pasa? Ya se creó, ya está en mi mente. Y cuando está en su mente, ya está creado. Diga, cuando está en mi mente, ya está creado. Ahí está la mitad. Esa es la primera creación. Por eso la palabra dice creer, crean y verán, crean y verán. Así trabaja el reino de Dios. Ver, creer para ver. Diga, creer para ver, creer para ver. Pero como el mundo es al revés, el mundo lo quiere cambiar todo a su conveniencia. ¿Qué dice el reino de Dios? Creer para ver. Pero el mundo lo cambia todo, lo tejiversa todo al revés. Todo lo hace al revés. ¿Y qué dice el mundo? Ver para creer. Si nosotros no comprendemos eso, no entendemos eso, todo lo que empecemos se va a quedar a medias. Vamos a abrir algo nuevo y cuando sintamos, se acaba y otra cosa nueva. Y cuando sentimos no funciona y otra cosa nueva. Y al final, ¿qué hicimos? Nada. Y el Señor le agrada que todo lo que empecemos, lo terminemos y que siga dando fruto. ¿Verdad que esa es la palabra de Dios? Que todo en lo que nosotros pongamos nuestras manos, ¿qué quiere decir eso? Que en todo lo que nosotros invirtamos nuestro tiempo, nuestro dinero y trabajemos en eso, prosperará. Y lo que prospera nunca deja de dar fruto. Thomas Edison decía que se había gastado prácticamente todo. Pero ¿qué fue lo que tenía él? Él tenía una idea. Tenía la idea de ya no estar gastando gas, de ya no estar gastando en candelas, en todo eso, que era gasto, imagínense.
Vive usted un año con candelas, vamos a ver qué gasta más, ¿verdad? Y con peligros. Entonces él tenía la idea de generar energía a bajo costo. Y dice que tuvo miles de intentos y ninguno le funcionaba y todos se burlaban de él, ¿verdad? Porque estaba vendiendo todo para lograr esa idea que él tenía. Y él tenía la idea de la bombilla. Y intento tras intento, tras intento, tras intento, hasta que en el intento saber cuánto, él encendió la primera bombilla que existió. ¿Y qué pasó? Ahí ya no se burló nadie de él, ¿verdad? Ahí todos lo elogiaban y todos los que lo criticaron, vaya a aplaudirles. ¿Cómo es la gente, verdad? Los que no hacen nada son los que critican al que está haciendo algo. Pero esos mismos que lo criticaban eran los que se beneficiaron de lo que él hizo, ¿verdad? Esa es la mejor forma de callar a las personas y de demostrarles el poder de Dios, ¿verdad? Que viendo que al que criticaban era del que ahora se están aprovechando, ¿verdad? Igual, intento tras intento, tras intento, tras intento, tras intento y tras intento, pero al fin funcionó. Porque Dios mira la perseverancia, diga perseverancia. Y dice él que el vencedor o el ganador no es el que no se equivoca, sino que es el que más se equivoca. Pero que equivocación más equivocación logra lo que se propuso hacer, ¿verdad? Sacar de su mente esa imagen y convertirla en realidad. Esa es la primera creación. Igual fuimos nosotros cuando el Señor en su mente dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea que el Señor no dijo, sea el hombre, e hizo al hombre, no, sino que nosotros fuimos personas planeadas por el Señor, ¿verdad? O sea que el Señor pensó en nosotros antes que existiéramos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan con nosotros, ¿verdad? Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos creó e hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios, porque Él se imaginó al hombre antes de que existiese. Entonces viene Dios y le da un propósito eterno al hombre. ¿Y cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre es gobernar sobre la creación de Dios. Diga gobernar sobre la creación de Dios. Pero usted sabe que antes de la creación, Satanás ya había caído, ¿verdad? Porque era el ángel con más alto rango, del rango de Gabriel y de Miguel. Gabriel es el ángel mensajero que se encarga de todo eso. Y Miguel es el ángel guerrero. Y Luzbel era el ángel encargado de lo más importante, la adoración del Señor. Pero como se voltearon las cosas para él, fue destituido. Era un ángel. ¿Qué es lo contrario de un ángel? Un demonio. Entonces se convirtió Luzbel en Lucifer, porque Jesús es la estrella de la mañana. ¿Quién es el otro? El diablo es el lucero. Quiere imitar al Señor siempre. Y él fue destituido y cayó. Yo les quiero narrar de dónde surgió la necesidad de crear al hombre. Y dijo el Señor, bueno, el cielo ahora no tiene adoración. El cielo está en silencio. ¿Por qué? Porque Luzbel dejó su cargo y fue destituido y se trajo con él a la tercera parte de todos los ángeles, que son los demonios. Y se los trajo aquí a la tierra. Y cayeron acá y desordenaron toda la tierra. El Señor se reúne ahí con Jesús y con el Espíritu Santo y dice, ¿qué hacemos? Hay un vacío ahora aquí en el reino. Hay un vacío. Y entonces dice el Padre, ya sé, tengo una idea. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que gobierne sobre la creación. A ver, eso está en el verso 1.26 y 1.27 de Génesis. Y la creación está hasta finales del 1 y principios del 2. O sea, que Dios hizo al hombre antes de hacer la creación. No que lo hizo, sino que lo planeó antes de la creación. Y entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios empieza a crear todo y el Señor dice, sea la luz, y empieza a hacer todo lo que nosotros vemos, toda la creación. Y después dice que Dios hizo al hombre y creó al hombre del polvo de la tierra. Creó al hombre, ¿para qué lo creó? Para que gobernara y para que adorara a su creador. ¿Y cuál era el trabajo del hombre en el jardín del Edén?
cultivar el jardín. Cultivar, ese era el trabajo. Gobernar sobre todos los animales que el Señor había creado, que se reprodujera el hombre y que llenara la tierra. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era el plan original del Señor. Una pareja que tuvieran hijos, que hubieran nietos y que aún 100 años después, 1000 años después, ese mismo Adán pudiera conocer a todas esas generaciones que descendieron y que supiera el hombre que ahí estaba Adán, que fue el primer hombre. Imagínense cómo fuera eso. Todos eran hermanos, ¿verdad? Prácticamente, y se iban multiplicando y multiplicando. Pero como el enemigo estaba en contra de que alguien viniera a tomar su lugar, se le mostró a Eva en forma de una serpiente. Y le dijo, con que Dios les ha dicho que si comen de este fruto morirán, pues no es cierto, le dice. Porque si ustedes comen de este fruto, no morirán, sino que serán como Dios, le dice, sabedores del bien y del mal. ¿Será que la serpiente le dijo la verdad o le dijo una mentira? Prácticamente la serpiente no le dijo ninguna mentira. Eva estaba pensando que si ella comía de ese fruto iba a ser veneno, que se iba a quedar muerta y tirada. Pero Dios, cuando les dio la orden que si comían de ese fruto ciertamente morirían, estaba hablando de lo que ella era. ¿Y ella qué es? Un espíritu. ¿Se dan cuenta de cómo nos funcionan los conocimientos que ya hemos aprendido antes? O sea, si usted no tiene conocimiento antes, no puede entender ahora. Pero como usted sabe qué es uno es un espíritu. Y cuando usted desobedece al Señor, ¿qué muere? El espíritu. Entonces el Señor no le mintió. Le dijo que si comía de ese fruto iba a morir. Pero como Eva no sabía eso, le creyó a la serpiente cuando le dijo que no iba a morir. Y que Eva cabal come, ¿y qué pasa? No se muere. Y ella dijo, de veras, pues no me morí. No me morí. Pero su espíritu fue el que murió. Y cuando su espíritu murió, acarrió con esa muerte para toda la humanidad. Y desde ese momento todos, absolutamente todos, nacemos muertos. Todos necesitamos revivir, volver a vivir, recuperar esa vida que por la desobediencia de Adán caímos en pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte. Entonces murieron y ya sabían lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Y el enemigo viene y empieza a actuar porque ya le dio lugar. Empieza la tierra con un jardín, ¿verdad? ¿Y cómo termina la tierra? Con una ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces vemos que a lo largo de la historia, en realidad el plan de Dios no cambió, sino que el plan de Dios se perfeccionó. Porque nosotros no éramos partícipes de eso que el Señor iba a hacer. Solo los judíos eran los que iban a ser salvos y ellos iban a evangelizarnos a nosotros, los gentiles. Pero como los judíos no aceptaron al Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que crean en su nombre. Entonces ahí se cambian los papeles y ahora ya no son los judíos la iglesia, sino que ahora la iglesia somos nosotros. Y nosotros tenemos en nuestras manos el destino del mundo. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder salvar a ese mundo si nosotros somos los necesitados? ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer algo si nosotros somos los que necesitamos hacer, cambiar, restaurar? Dios está interesado primeramente en restaurarnos a nosotros como personas, salvar nuestro espíritu. Porque desde que Eva pecó con Adán, nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Por eso en algún momento de nuestra vida nosotros necesitamos recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón y vivir para Él y tener una nueva vida. Y cuando nosotros hacemos eso, nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nos cambia la vida. Y a partir de ahí se empieza a contar la vida, a partir de ese nacimiento. Ahora le pregunto, haciendo un diagnóstico, un análisis, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de haber recibido al Señor? Conocemos a los niños especiales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por más que quieren aprender, no pueden aprender. Siguen siendo unos niños aunque ya tengan 60 años. Personas que nosotros decimos, es un niño, y que resulta que tiene como 40 y saber cuántos años. Porque tienen un retardo, una discapacidad. Igual somos nosotros. ¿Cuántos años tiene de usted haber nacido de nuevo? ¿Y cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Será que también tenemos algún tipo de retardo nosotros? El enemigo quiere hacernos creer eso, que aceptemos al Señor, vayamos a la iglesia y ya nos podemos morir.
Es la gran mentira que el enemigo trae en la religión. Nosotros tenemos que aprender que el nacer de nuevo es exactamente eso, nacer de nuevo y empezar a crecer, desarrollarnos hasta llegar a una edad adulta espiritualmente, donde ya podemos llevar todo lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Usted necesita urgentemente ponerse en qué nivel de su vida está, cuánto nivel de retardo tiene, qué tiene que hacer. Ahora le pregunto, ¿en qué nivel se encontrará? ¿En qué nivel se encuentra? ¿Será que ya es un adulto espiritual o nos falta mucho a todos nosotros? A todos nosotros nos falta, ¿verdad? Pero necesitamos entender eso. El tiempo pasa y nosotros nos vamos de este mundo en cualquier momento. Pero ¿y cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante del Señor? Si le decimos, Señor, es que nadie me dijo que yo tenía que hacer algo allá. Yo pensé que solo era de recibirte en mi corazón y ya. Pero no, ¿verdad? El enemigo quiere exactamente hacer eso. Vendarnos los ojos para que no entendamos que aquí hay un trabajo que hacer y que si usted no trabaja hay cientos de personas que se van a ir al infierno. ¿Cuándo una persona se va al infierno? Cuando no recibe al Señor y si no es salvo, no es salvo. Hay dos clases. ¿Por qué se salva una persona? ¿Cómo se gana uno el derecho de ir al cielo? ¿Será que haciendo buenas obras, no portándose mal? ¿Así se va al cielo? No, ¿verdad? Por gracia nosotros somos, no por obras. Entonces, esa es la salvación. La salvación es exactamente así, no por obras. La salvación no es por obras, sino que ¿por qué es la salvación? Por gracia. O sea, es un regalo. La salvación es un regalo. Pero si yo le pregunto, ¿será que si usted mira a alguien que se está muriendo, y ya se está muriendo y esa persona jamás escuchó de Jesús, y usted va y le dice, quiere aceptar al Señor, quiere arrepentirse de todos sus pecados, salvo, y esa persona le dice sí, y acepta al Señor ahí, y muere, ¿a dónde se va esa persona? Aquí es como que estuviéramos en una clase, para que usted cuando le preguntan, usted ya sepa, ¿a dónde se va esa persona? Que en el último segundo de su vida aceptó al Señor, ¿a dónde se va? Al cielo. Usted llegó y le habló y aceptó al Señor, y se arrepintió. Está el principio, donde Jesús está colgado de la cruz y al lado de él hay dos ladrones, un asesino y un ladrón, creo yo. ¿Y será que ese asesino, si la Biblia le marca categóricamente asesino, ladrón, es salvo o no? ¿El ladrón es salvo, sí o no? No, ¿por qué? Porque es ladrón. ¿Y el asesino es salvo, sí o no? No, ¿por qué? Porque es asesino. Entonces no es salvo. Uno que estaba a la par burlándose de él y estaba muriéndose, crucificado. Le dice, Señor, le dice, si tú dices que eres el Hijo de Dios, pues levántate de esta cruz, sácanos a nosotros de esta cruz. Burlándose del Señor. Si tú eres el Hijo de Dios, pues ¿por qué no te quitas los clavos y te bajas de la cruz? Le decía, burlándose de él. Y el otro, el que estaba del otro lado, le dice, Maestro, ten misericordia de mí. Y ustedes recuerdan lo que le dice, ¿verdad? Porque yo no me recuerdo ahorita. La cosa que se arrepiente y le dice el Señor, ¿qué le responde? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Él se arrepintió y cuando él se arrepiente es perdonado. ¿Y qué hizo el ladrón para ser perdonado? ¿Qué hizo? Arrepentimiento. Se arrepintió y creyó. Porque unos creen pero no se arrepienten. Y otros se arrepienten pero no creen. Y se murió y se fue a encontrar con Jesús allá. Importantísimo que usted sepa esto, ¿verdad? Porque si no nos vamos a llenar la mente de ideas que al final no son bíblicas. Y usted no tiene que creer nada, que no todo lo que nos digan, creerlo, sino que todo lo que diga la palabra, creerlo. Y no creerse así de tajo lo que nos dicen, sino que corroborarlo si está en la palabra de Dios, para no ser engañados. Porque en estos últimos tiempos dice que vendrán a engañar a los escogidos. Y aún los escogidos dice que caerán, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Estamos bien en eso. Que si uno se arrepiente y cree en el Señor, ¿se va a dónde? Al cielo. Pero ¿qué pasa? Si yo me arrepiento y creo en el Señor, pero no me estaba muriendo cuando lo acepté. ¿Qué tengo que hacer para guardar la salvación? Colosenses dice, aferraos de la salvación con temor y temblor.
O sea, con miedo de que se vaya la salvación. ¿Qué me pide el Señor para llegar al cielo si yo ya reconocí al Señor como Señor? Las obras, porque por fe somos salvos, no por obras. Pero dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Es como el amor, y se lo repito. ¿El amor qué es? El amor en realidad no existe, porque si yo le digo felicidad, ¿qué se imagina? Cierre los ojos. Ahora yo le digo felicidad. ¿Qué se imaginó? Cada quien se imaginó cómo uno es feliz. ¿Verdad que se imaginaron cómo cada uno es feliz? Unos se imaginaron comiendo, otros paseando, otros en algún lugar. ¿Verdad? Se vale. Porque ahí nos sentimos felices, otros con toda la familia reunida ahí, ¿verdad? Cada quien es diferente de su felicidad, ¿o no? Porque cada quien son distintos tipos que tienen de felicidad, se vale. Pero cuando yo le digo amor, cuando yo cierro los ojos y pienso en amor, no se imagina nada. Cierre los ojos y yo le digo amor, no se imagina nada. Porque la palabra amor es una palabra vacía, que el amor solo existe si hay una acción de por medio, ¿verdad? Por eso dice Juan 3:16, cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Será que eso dice algo? Si el verso solo dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿será que dice algo eso? En realidad eso dice, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice nada. Es como que yo dijera, mi tía me quiere mucho. Pero en realidad si yo me pongo a pensar en eso, no dice nada, ¿verdad? No dice nada. En cambio, si yo digo, mi tía me quiere mucho porque hoy me trajo esto, entonces ahí ya cobra sentido. Porque por eso si alguien le está diciendo a usted, ay, cómo te quiero, pero si nunca hace nada por usted, es pura mentira, ¿verdad? Solo lo están engañando, le están endulzando en el oído, ¿verdad? Por eso tiene que el amor llevar acciones de por medio. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Es acción. Entonces digo, ay, sí me ama. Porque hay una acción, ¿verdad? Y ahí el amor es un amor creíble, un amor verdadero. Igual es con la salvación. ¿Cómo le va a demostrar a usted al Señor que lo ama? Orando. Ahí yo no le demuestro al Señor que lo amo, porque ¿para qué ora uno? Porque hay necesidades, porque yo necesito. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, ¿qué es? Son acciones, lo estamos honrando a Él, amén. Como lo que decíamos con las ofrendas, con los diezmos, ¿verdad? Ahí yo demuestro que amo al Señor, porque estoy proveyendo para su obra. Le estoy demostrando al Señor que me importa. Entonces, ahí ya es una palabra con sentido. Necesitamos demostrarle al Señor que lo amamos y que trabajamos para Él. ¿Dónde le demostramos al Señor nosotros que de verdad nos importa? Hay un principio donde Dios nos pide nuestro tiempo, ¿verdad? Si nosotros le tuviéramos que dar el diezmo del tiempo, tuviéramos que hacer un devocional todos los días, de 2 horas con 40 minutos, ¿verdad? Todos los días, sin importar si es feriado o no, todos los días. Pero no, el Señor nos pide el diezmo de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, ¿verdad? Pero como usted no puede estar 2 horas con 40 minutos de rodillas, y lo podemos decir así, ¿por qué? Hermano Jonathan, porque tengo que trabajar, o porque tengo que estudiar, o porque tantas cosas que tengo que hacer, no puedo estar ahí sin hacer nada 2 horas con 40 minutos. Entonces, de ahí viene el diezmo, porque en el diezmo está representado nuestro trabajo, nuestro cansancio, nuestro sudor, nuestro tiempo, y ahí está representado. Entonces nosotros necesitamos al Señor demostrarle que lo que decimos sentir por el Señor y creer, llevarlo a la realidad, cumplir su palabra, para saber que somos salvos. Ustedes saben que son salvos si hacen mi voluntad. Dice que por sus frutos los conoceréis. Y esa persona que se murió y a las últimas aceptó, ¿a dónde se fue? Al cielo. Pero las personas que ya tenemos tiempo conociendo al Señor o conociendo del Señor, que es diferente, ¿a dónde nos vamos a ir? Si solo estamos pensando que porque ya lo aceptamos, nos vamos para el cielo. ¿Qué pasa si lo aceptamos y después andamos negando su nombre a cada rato, blasfemando su nombre? No nos podemos engañar, ¿verdad? Simplemente es de lógica esto. ¿Qué hacemos? Necesitamos tener obras.
Dice la propaganda política, obras, no palabras, ¿verdad? ¿Por quién votaría usted para el otro periodo? ¿Por alguien que prometió tanto y no hizo nada? ¿O por alguien que tal vez ni prometió mucho, pero está haciendo algo? ¿Por quién votaría? Lógicamente, por el que se le miran las obras, no por las campañas publicitarias, ¿verdad? Por eso no se vota, sino que se vota por las obras que uno mira. Igual es. Y se recuerda que había una zarza que no tenía fruto. La higuera. Decía que era higuera, pero no tenía higo. Entonces, bueno, esta dice que es higuera, pero no tiene higo, entonces maldita sois. Y se secó y jamás volvió a dar. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y no tenemos obras, es peligroso. Porque si decimos que llevamos fruto, que se mire el fruto, ¿verdad? Pero si usted no lleva fruto, entonces mejor ni diga que conoce al Señor, porque son cosas peligrosas, que el Señor le urge que nosotros trabajemos, porque hay muchas personas que se están yendo al infierno en este tiempo, se están perdiendo, porque no hay alguien que les hable, no hay alguien que les esté insistiendo, que abran los ojos. ¿Cuántas personas que conocemos están en ese caso? Y peor aún, dentro de nuestra propia familia. ¿Y por qué no creen? Porque muchas veces ven que el que les habla no tiene fruto. Ellos van a creer cuando miren en nosotros que estamos haciendo algo y no por lo que le digamos, ¿verdad? Los niños, los bebés aprenden ¿cómo? Bien, lo que los padres hacen. Los bebés no aprenden oyendo. Si un bebecito ahí de 2, de 3, de 4 meses, 5 meses, 1 año, mira que la mamá todos los días se va al espejo y se empieza a pintar, a arreglar, cuando miran esa bebé o ese bebé, ¿qué va a estar haciendo? Eso como sea, manchando todo. ¿Por qué? Porque el humano aprende viendo. El ser humano no aprende escuchando. Tenemos que predicar haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y el Señor dice que cosas mayores que las que Él hizo en la tierra vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Tenemos absolutamente todas las herramientas para hacer sonreír el corazón de Dios. Pero, ¿saben cuándo se entristece el corazón de Dios? Yo sé que todos aquí ahora, ¿verdad? Hemos perdido a gente importante en nuestra vida. Perdido porque el Señor se lo llevó o perdido porque creímos tener ese amor, pero al final era mentira y se acabó. ¿Y dónde se siente eso? En el corazón. ¿Y cómo una madre se puede sentir cuando ve a un hijo perdido? Por más mala que sea la mamá, ¿verdad que quiere ver a sus hijos bien, en bienestar? ¿Verdad que es cierto? Aunque sean los peores, para la mamá siempre van a ser los mejores, ¿verdad? Y aunque les pase algo, o aunque le digan, mira, deja de hacer esto porque te va a pasar esto, deja de hacer esto porque te va a pasar esto, deja de hacer esto porque te va a pasar esto. ¿Y el hijo qué hace? Hace lo que ella le dijo que no hiciera. ¿Y qué le pasó? Le pasó eso. Pero aún ella está así. Ay, vení, y lo empieza a consolar, ¿verdad? Aunque ella le dijo, ¿qué gana? ¿El rencor de la mamá, del enojo o el amor? El amor. Y aunque digan que no, siempre los van a volver a recibir. Porque los aman con un amor que les costó. Esa es la palabra. Entrañable, ¿verdad? Entrañable, así es. ¿De dónde venimos nosotros? ¿A quién le costamos su sangre? Al Señor Jesús. ¿Y qué siente el Señor cuando una persona se va al infierno? ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado todos nosotros de personas que están en el infierno? Y le dicen, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor dice que con lágrimas en sus ojos dice, no puedo salvar. Mientras estabas viva o vivo, tuviste tu oportunidad, pero aquí no puedo salvar. ¿Cómo se siente el corazón del Señor cuando ve a esa creación que Él hizo para adorarle y para estar con Él? Gobernando, esté así, destruida para siempre. ¿Cómo se puede sentir? ¿Cómo se sentiría usted? Una tristeza de muerte. ¿Le gusta a usted sentirse así? Entonces, ¿cómo piensa usted que el Señor se siente? A nosotros nos ha tocado ver y hasta hemos vivido en carne propia. ¿Ha visto usted personas que no tienen ni qué comer? Personas tiradas en las calles. Y verá que siente algo en nuestro corazón. Siente dolor. O cuando mira a un niñito trabajando en las calles. Se siente el corazón de uno. Así mismo se siente el corazón del Señor. Y decimos, no, algo tenemos que hacer para cambiar eso. Algo tenemos que hacer para cambiar esa realidad. Algo nosotros tenemos que hacer para cambiar eso. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? El primordial. Impedir que esas personas se sigan yendo al infierno. Y en vez de que esas personas se sigan yendo al infierno, traerlas y hacerlas productivas en el reino de Dios. Hacerlas productivas. Que esas mismas personas que fueron salvas empezar a salvar a otras y así ir creciendo y creciendo y creciendo por amor al Señor, por simple amor al Señor. Necesitamos entender que nuestro trabajo es importantísimo en la obra.
Pongámonos de pie. Entendamos eso, que es importantísimo nuestro trabajo en la obra, que es importante que nosotros no nos demos la oportunidad de sentirnos mal, que vengamos delante del Señor y le digamos: Señor, mira, yo estoy cansado, yo estoy enfermo, yo me siento re mal, pero yo sé que hay muchos que están peor que yo y no tienen esperanza. Sáname, Señor, saca todo esto malo que hay en mí y dame una nueva vida para que yo pueda trabajar para ti e ir a rescatar a toda esa gente que se está perdiendo hoy. Aún dentro de la iglesia hay miles de personas que están llevando una doble vida, una vida perdida. Hay que ir a rescatar a toda esa gente y enseñarles que el Señor les ama y que ellos empiecen a trabajar, porque de gracia recibimos, de gracia también tenemos que dar. Digámosle eso al Señor: Señor, levántame, Señor, yo sé que tú me levantarás, yo sé que tú me levantarás y me darás una nueva vida, me darás nuevas fuerzas, sanarás mi cuerpo para que yo pueda moverme con libertad, a hacer tu obra, a establecer tu reino en medio de Guatemala, Señor, a establecer tu reino, establecer que no hay más pobreza, sino que hay abundancia, establecer que ya no hay más hambre, sino que somos saciados, establecer que el odio en las casas se va y que el amor fraternal empieza a gobernar las casas. Eso es urgente que usted lo haga. Eso no puede esperar a mañana. Urgentemente usted tiene que confiar en Él, tiene que confiar usted en el Señor y decirle: Señor, si hoy no tengo, yo sé que mañana tú me vas a proveer mucho más de lo que yo me imagino que me vas a proveer. Te amo, Señor. Dígale: Señor, te amo. Gracias, Padre. Y yo voy a orar por todas esas personas que tienen necesidad de un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro de su matrimonio, que el enemigo quiere separarlos. Dios vino a unir, a restaurar lo que se rompió. Milagros en las familias, hijos que andan alejados de sus padres. Dios es el Dios de los milagros y quiero orar por todo eso, por la violencia que está sufriendo nuestro país. Ayúdeme a orar por todo eso. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, creyendo que esta es la confianza que tenemos en ti, que sabemos que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos todas las peticiones que te hayamos hecho. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Danos salud, da salud a tu pueblo, para que tu pueblo sea, Señor, un pueblo fuerte, que cuando venga el enemigo lo mande por donde vino, Señor, para que huya, porque el enemigo se aprovecha cuando encuentra un pueblo débil. Danos fuerza, danos fortaleza en nuestras vidas, aumentanos la fe, Señor, porque tu poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, Señor. Oramos, Señor, por todas las casas, Señor, por todas las familias, Padre. Y declaramos que tú reinas, Señor, en medio de las familias de Guatemala, Señor, porque te amamos y te queremos bendecir, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el Dios que nos provee absolutamente de todo lo que necesitamos. Y yo no quiero cerrar esta transmisión sin darle el privilegio a todas las personas que me están escuchando de hacer a Jesucristo el Señor de su vida. Quiero invitar a todas esas personas que escuchan mi voz en donde quiera que se encuentren, de hacer a Jesucristo el Señor de su vida, de reconocerle en esta hora y de empezar a tener esa vida victoriosa, de nacer de nuevo. Quiero invitarte a tomar la decisión de nacer de nuevo. Si ustedes dicen sí, yo creo que ya es la hora de reconocerle a Él como mi Padre, yo le invito a hacer esta sencilla oración conmigo que transformará su vida para siempre. Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Reconozco que a cada momento te fallo. Perdóname, que no sé lo que hago. Te abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo sentido que no sea el tuyo. Te invito para que entres a mi corazón, que tomes tú el trono de mi corazón. Yo quiero vivir para ti. Ahora sé que tú me ayudarás a serte fiel todos los días de mi vida.
Si muero hoy, iré contigo. Te hago hoy mi Padre. Ahora soy tu Hijo. Amén. Déjame decirte que si tú hiciste conmigo esta oración, cambiaste de muerte a vida, tienes una novedad de vida, tienes una nueva vida ahora, has nacido de nuevo. Ahora el Señor es tu Padre y Él se compromete a protegerte, a proveerte de todo lo que vas a necesitar y vas a vivir una vida feliz. El Señor te aumentará los días de tu vida y te dará días abundantes, te hará prosperar en todos tus caminos y todo te saldrá bien, porque lo tienes a Él en primer lugar. Levantemos nuestras manos, les quiero bendecir. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé paz. Todo lo que tus manos toquen prosperará, porque el Señor se agrada en ti. Porque el Señor te guardará de todas las acechanzas del enemigo y te protegerá y te levantará hasta donde tú le pidas que Él te levante. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Porque el Señor es amor. Y porque no te pedimos esto, Señor, basados en nuestras muchas buenas obras ni en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén. Amén.